Bueno, vamos ahora a Argentina. Nos vamos al Cono Sur, vamos a hablar un poco de la política, de las elecciones recientes y sobre todo de la salud de la presidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. Se ha estado manejando para muchos como una especie de secreto de Estado. 9 días ya que no se sabe nada de su salud y 30, ¿no?, de licencia. Para eso tenemos con nosotros aquí en el estudio Julián Oviglio, él es diputado argentino del PRO. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. El PRO, cuéntanos un poco el partido, cuáles son las siglas del partido, qué tendencia tiene. El PRO quiere decir Propuesta Republicana, es uno de los principales partidos de la oposición argentina. Gobernamos la ciudad de Buenos Aires, que es la principal ciudad de la Argentina, y tenemos representación importante en la Cámara de Diputados con una tendencia de centro-derecha. Estaba diciendo que se ha estado manejando como un secreto de Estado y eso se vio, por ejemplo, durante la época de la enfermedad de Fidel Castro, que hizo el traspaso de poder a su hermano Raúl. Se vio también con Hugo Chávez en otros países, pues se dan partes médicos, se habla, se informa, ¿no?, como debe ser al votante de la salud del mandatario. ¿Qué está pasando con ella? Se hablaba en un principio de un hematoma, después de problemas cardiovasculares. Sí, mira, la presidenta ha tenido varios episodios médicos. El más complicado fue hace unos 30 días aproximadamente, que se le descubrió un coágulo no en el cerebro, sino en la parte externa del cerebro, que es algo que teóricamente no tenía complicaciones, pero pareciera que el cuadro se agravó y la tuvieron que intervenir para quitar esa sangre de allí. Luego de eso casi no se ha tenido información. Está de licencia hace 30 días, hace 9 días que no hay ningún parte médico y en medio de todo esto tuvimos unas elecciones legislativas donde el 70% de la ciudadanía votó en contra del partido de gobierno. Con lo cual estamos en una situación de falta de información, de incertidumbre y además de un debilitamiento político muy grande. Además, estas elecciones, además de lo que dijo el pueblo, ¿no?, que es evidente, no se consiguen los votos necesarios para poder modificar la Constitución, por lo tanto no puede ir Cristina a reelección y el oficialismo necesitaría un nuevo candidato. ¿Tienen una figura fuerte? ¿Ese kirchnerismo se prolonga? Sí, después de esta elección el oficialismo no tiene la mayoría necesaria para reformar la Constitución e intentar que la presidenta Kirchner vaya por un tercer mandato. Con lo cual lo que ya se sabe con ciencia cierta es que en el 2015 termina el mandato de la presidenta. Lo que el oficialismo está tratando de hacer es encontrar una figura que le dé continuidad. Seguramente van a intentar que sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por ahora todo indicaría que la oposición va a ser el próximo gobierno. O sea que va a haber un cambio de signo político en la Argentina a partir de 2015, donde la centro-derecha tiene una posibilidad importante, la centro-izquierda tiene un candidato muy lógico, que sin dudas que en caso de ganar sería un gobierno mucho mejor que el que hay ahora, y el oficialismo va a tratar de tener su candidato que le dé continuidad a este proyecto de tinte más bien populista. Ese kirchnerismo muere con Cristina. Inclusive, quería preguntarte, en el momento que ella sale electa, la primera vez estoy hablando, ¿quién ganó? ¿Ganó la candidata o la viuda? Bueno, las dos cosas, ¿no? Ella, junto con su marido, eran una unidad política y ella fue la continuadora del proyecto político. Cuando muere Néstor Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner, ella estaba con una imagen muy baja que inmediatamente se fue para arriba. Esto está estudiado en la política. Cuando se producen estos casos de que muere el cónyuge, los políticos suelen tener un repunte en su imagen y eso estuvo muy cerca de la elección, con lo cual la presidenta obtuvo el 54% de los votos, un récord absoluto. Fíjate cómo son las cosas que ahora el 70% de la población está diciendo que no quiere más este modelo y su imagen positiva está por el piso, nunca estuvo tan mal, con lo cual vamos a tener 2 años de transición hasta que venga un nuevo gobierno que yo creo que va a tener otra visión hacia la región, hacia los Estados Unidos inclusive. ¿Incluirías a Argentina dentro de ese eje de países del ALBA? Cuando hablo de países del ALBA, hablo de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, Nicaragua. Nicaragua, por supuesto. ¿Pondrías a Argentina en ese grupo? Yo creo que Argentina, si continuara un gobierno como el de la señora Kirchner, terminaría en ese grupo. Yo creo, gracias a Dios, en la Argentina las instituciones democráticas no están tan debilitadas y eso ha hecho que funcionen los mecanismos de la Constitución
y que este cambio de mayorías en el Parlamento le ponga un freno a ese avance populista. Con lo cual yo creo que la Argentina va a retomar un camino de crecimiento y de normalidad, como el que vemos en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Colombia. Sin lugar a dudas que vamos hacia un camino de mayor integración regional y de mayor respeto democrático. Una serie de medidas que se han tomado, la ley de medios, por ejemplo, que acaba de ser ya constitucional hace poco. ¿Cómo afecta eso el futuro del país, la libertad de prensa? Te diría, la libertad de prensa está en juego en la Argentina, no por la ley de medios tanto, sino por quienes las aplican. Porque el problema aquí, que se da en muchos países, es que las herramientas suelen ser las correctas, pero quienes las aplican con mala fe o las aplican justamente para perseguir a aquellos que no tienen el mismo pensamiento del oficialismo. En este momento la Argentina está muy complicada, de hecho hoy mismo ha habido en Washington una sesión especial en la OEA para analizar cuál es el estado de la libertad de prensa en la Argentina. Así que bueno, allí vamos a ver si con la oposición, con la nueva mayoría, logramos frenar un poco ese avance sobre la prensa, que es lo que todo país democrático necesita para que la ciudadanía esté correctamente informada. La ley de medios, para aquellos que no lo conocen, me gustaría que lo explicaras, pero en cierta forma iba dirigida al Grupo Clarín, que decía que tenía una gran cantidad de medios, un monopolio de medios. Sí, el mayor problema de esa ley, que tuvo una cantidad de votos negativos muy grande, por supuesto, en el Congreso cuando se trató, es que viola derechos adquiridos. O sea, había ciertos grupos mediáticos que ya tenían establecido su servicio de cable, su servicio de internet, su servicio de periódicos, su servicio de televisión, etcétera. Y esa ley lo que vino a hacer es a decirles que tienen que dividir todo el grupo y vender ciertas participaciones, y etcétera. Que no está mal, pero lo que hizo fue violar derechos adquiridos de gente que hace muchos años había trabajado en la construcción de esos grupos. Entonces, allí es donde se generó la discusión judicial. Y paralelamente a esto, para complicar más la situación, el propio gobierno con fondos públicos creó nuevos medios y financió a muchos periódicos y canales de televisión que solamente hablan a favor del gobierno. Entonces todo esto generó una confusión muy grande en la sociedad que terminó siendo resuelta ahora parcialmente por la Corte Suprema, y vamos a ver cómo sigue todo esto, porque estos temas judiciales suelen tener varias etapas y todavía queda bastante por discutir. ¿Cómo ves el tema de la geopolítica en América Latina en esos momentos? Hablábamos anteriormente de ese eje del ALBA. Hay dos países de centro-izquierda que en un momento se pensó que se iba a unir a Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI, pero no siguieron esa línea. Uno es Brasil, en el caso de Lula, ahora con la presidenta Rousseff también, y el otro es el caso de Perú. Sí. También se pensó que iba a ser así, tampoco ocurrió. No, sin dudas que no, y sobre todo Perú, que acaba de ingresar en la Alianza del Pacífico, así que junto con Chile, Colombia y México, la verdad que han demostrado que tienen una apertura al comercio muy grande y que quieren trabajar con Asia, que es lo que demanda los productos que esos países producen. Yo te diría que el país más preocupante ahora es Chile, porque va a tener elecciones en poco más de un mes presidenciales, y todo indicaría que va a ganar la expresidenta Bachelet, pero no es la misma que gobernó hace unos años. Mucho más radical. Ella está propuesta y sostenida por el Partido Comunista. O sea, aunque no lo creamos, todavía en los países democráticos hay partidos comunistas y tienen chance de ganar, y su propuesta es reformar por completo la Constitución. Y esto la verdad que va a ser un problema para la región, porque sin dudas va a alterar los vínculos regionales que tiene Chile hoy en día, tanto con Argentina como con Perú en la Alianza del Pacífico. Sin lugar a dudas. Julián, me tengo que ir, desafortunadamente no hay tiempo para más. Muy amena la charla, me encanta haber conversado contigo. Gracias. Muchas gracias a ti. Cuando quieras regresar ya sabes. Vamos a la pausa, volvemos.